Muy buenas noches, amigos de Diálogos de Café Marcos Escudero. Esta sesión es para nosotros muy importante. Vamos a tener la participación de Walter Guevara, quien hace mucho tiempo está haciendo seguimiento con miras a las elecciones y a los procesos y a la reconfiguración del escenario político o del campo político que pueda darse eventualmente el 2025. Hemos pedido a Walter que nos exponga la serie de reflexiones y propuestas que tiene en mesa a propósito de las muchas otras que han surgido. Se ha titulado este evento como Candidatura Alternativa y Competitiva. La búsqueda de una candidatura que sería posible, bajo la pregunta de si sería posible derrotar al partido hegemónico, al movimiento al socialismo, aun cuando está en condiciones de ruptura y de crisis. ¿Cómo puede la oposición escoger a un candidato ganador, competitivo? Y la metodología son primarias abiertas, cerradas, encuestas, métodos mixtos, en fin. Hay muchas propuestas en la mesa al respecto. Y le voy a ceder la palabra a Walter Guevara. Muy buenas noches a todas y todos. Intentaré responder 3 preguntas en 20 minutos. 1. ¿Será posible derrotar al MAS en 2025? 2. ¿Cómo puede la oposición escoger su candidato ganador? 3. ¿Con qué tipo de primarias, abiertas, cerradas o mediante encuestas? Mi respuesta a la primera pregunta es corta. Hay 3 obstáculos que los opositores deben vencer para ganar. Cualquiera de los 3 por sí solo es más que suficiente para que el MAS los derrote. Deben superar los 3 o resignarse a perder. Esos obstáculos son: 1. El autoengaño o la esperanza vana de que las elecciones de 2025 serán limpias y transparentes, sin que exista un fraude corregido, aumentado y mejor disimulado que el de 2019. 2. El desdén de los candidatos opositores hacia la clase media emergente, que ya no quiere ser como Evo y espera que la oposición aprenda cómo cortejar su voto, que es el que decidirá quién gane en el 2025. 3. La falta de voluntad de casi todos los precandidatos opositores de armar un escenario competitivo del que surja un solo precandidato capaz de ganarle al MAS. Esta presentación se concentra en este tercer obstáculo. Empezaré con un breve resumen de los antecedentes. Luego examinaré las propuestas que están sobre la mesa. Terminaré exponiendo mi propuesta. La mayoría de los precandidatos de la oposición no parecen dispuestos a ceder ante nadie. Prefieren perder como en la guerra. Hace años saben cómo competir entre sí para que ninguno gane. Lo que les hace falta es aprender a cooperar para lograr un objetivo común. El objetivo común es armar una cancha pareja en la que compitan todos los aspirantes que se creen ganadores. Una gran ventaja de la lucha compartida por mejorar las reglas del juego es que obliga a cada aspirante a salir de su propio pozo y mirar el horizonte. Carlos Mesa y Amparo Vallivian lo han planteado con excepcional visión y valentía. No se trata de que los precandidatos se encierren en un cuarto lleno de humo y de trago hasta lograr un consenso. Hay mejores opciones que esa inopinada quimera. Basta con dar una mirada rápida a lo que acaba de pasar en México, Argentina y Venezuela. En México, los oficialistas encabezados por el partido Morena contrataron 4 firmas encuestadoras. Más de 12,000 cuestionarios se aplicaron a una muestra representativa de millones inscritos en el padrón electoral sin distinción de su militancia. Los partidos opositores PAN, PRI y PRD contrataron sus propias encuestadoras. Organizaron un foro seguido de una primera encuesta, la que arrojó 3 punteros que debatieron en un nuevo foro, seguido de una segunda encuesta. Al final vino una encuesta que los mexicanos, en su estilo, llamaron madre, la que definió el candidato presidencial. 2 mujeres fueron escogidas mediante encuestas en el país más machista del mundo para competir en la elección general. En Venezuela,
La oposición organizó sus propias primarias. El punto de partida fue la conformación de un bloque político compuesto por los 4 principales partidos opositores y más de 30 organizaciones de la sociedad civil. Esta plataforma unitaria democrática designó una Comisión Nacional de Primaria. La integraron profesionales imparciales con trayectorias intachables, capaces de transmitir una gran credibilidad. Expertos escogidos por la Comisión Nacional de Primaria redactaron un reglamento marco y sus normas conexas. Tomaron en cuenta las observaciones de todos los precandidatos que apoyaron el proceso. Se abrieron más de 5,000 mesas en el país. Se instalaron mesas en 85 ciudades de 32 otros países. Votaron casi 2,5 millones de venezolanos, nada menos que el 12% de los inscritos en el registro electoral. Salió electa una mujer con más del 90% del apoyo popular. El régimen del presidente Maduro la inhabilitó con acusaciones falsas. La inhabilitada designó una sucesora. Desacuerdos en el bloque opositor y bloqueos del gobierno impidieron que inscriba su candidatura. Son lecciones que sin duda observan atentamente los 2 sectores del MAS. También son importantes para la oposición. En la Argentina, todos los inscritos en el registro electoral fueron obligados por una ley a votar un mismo día por una sola vez, ya sea por un candidato del oficialismo o por uno de la oposición. No importaba si esos votantes pertenecían a algún partido político o eran independientes. Podían votar por quien quisieran. La ley designó este sistema con la sigla PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Un candidato elegido mediante las PASO derrotó en las elecciones presidenciales al candidato del poder populista más antiguo y más fuerte de la región, que es el peronismo. Volvamos a Bolivia. Hay un montón de candidaturas menores en pos de una sigla, así como varias siglas menores en pos de un candidato mayor. No hay por qué ningunear estas aspiraciones. La democracia es ancha como la puerta de un establo. Entran todos los que se creen presidenciables, así como los que se contentan con copar algunos curules en la asamblea. Lo importante no es apuntar a un candidato único, sino acordar un escenario en el que todos los precandidatos compitan por el apoyo de los que buscamos al que ganará en 2025. En pocos días se han presentado varias propuestas. Revisémoslas en el orden cronológico. 1. El 6 de marzo, Carlos Mesa presentó un proyecto de ley que propone primarias en las que a. Todos los inscritos en el padrón electoral podrán votar de manera voluntaria una sola vez por el partido o alianza que prefieran, sin tener que ser militantes inscritos en ningún partido o alianza. B. Cada partido o coalición presentará al menos 2 binomios. C. El Tribunal Supremo Electoral las convocará en el mismo día, las supervisará y financiará. D. No habrá ningún mecanismo que limite el número de binomios que pasen a las elecciones generales. 2. 3 semanas después, el 31 de marzo, Evo Morales le propuso a Luis Arce reunificar los 2 sectores del MAS aplicando las primarias vigentes en las cuales a. Solo podrán votar los militantes inscritos en el MAS, como sea que prueben su militancia. B. Participarán solo los 2 actuales precandidatos masistas bajo sus respectivos binomios. C. El ganador se comprometerá a apoyar al perdedor. D. Serán convocadas en un mismo día por el Tribunal Supremo Electoral que las supervisará y financiará. 3 días después, el 3 de abril, los vocales Francisco Vargas y Nancy Gutiérrez del Tribunal Supremo Electoral remitieron a la Asamblea su proyecto de primarias, siguiendo una idea que habían flotado desde noviembre de 2023 con a. Participación cerrada a militantes de cada candidatura. B.
Todos los participantes obligados a presentar al menos 2 binomios. C. El Tribunal Supremo Electoral las supervisará y las financiará con fondos públicos. D. Costarán de 27 a 30 millones de bolivianos. Y dicen que este costo es 6 veces menor que el de las primarias abiertas, dando la idea de que las primarias abiertas no tienen sentido ni siquiera para que las financie el Tesoro General de la Nación. 4. Este mismo día 3 de abril, otro vocal del Tribunal Supremo Electoral llamado Tawichi anunció un proyecto de ley en el que A. Se eliminarán las actuales primarias cerradas al derogar la ley 1096 de organizaciones políticas. B. Se aprobará una nueva ley que dispondrá primarias abiertas en las que podrán votar de manera voluntaria todos los inscritos en el padrón electoral. Cada partido u organización política podrá presentar ya sea un solo binomio o varios binomios. Si un binomio no llega al 3%, supongo, del voto válido, no participará en la elección general. El Tribunal Supremo Electoral las convocará en un mismo día, las supervisará y las financiará con fondos públicos. Solo 3 días después, el 6 de abril, el presidente Arce cambió una vocal del Tribunal Supremo Electoral y puso un hombre de su confianza. Casi 3 años antes, el 29 de junio de 2021, Arce destituyó a los vocales designados por la presidenta Áñez y puso en su lugar a 6 vocales departamentales de su confianza. En una situación fluida como la que existe dentro del MAS, estas propuestas mandan señales a las que se sienten obligados a responder de diferentes maneras distintos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Volviendo al tema que nos reúne esta noche, ninguna de las propuestas que acabamos de revisar refleja el interés de la oposición de generar un solo candidato capaz de ganar el 2025. Bajo la de mesa, todos los partidos o alianzas de oposición, incluso si tienen un candidato preestablecido, están obligados a armar un binomio postizo. El voto opositor se divide entre los binomios que surjan de esta primaria. La propuesta de Evo mantiene la normativa actual de primarias. Su objetivo es que Arce reconozca que está habilitado para postularse a su enésima reelección. El objetivo del MAS sería demostrar, tal como lo hizo en 2019, que tiene más militantes inscritos en el padrón electoral que toda la oposición en conjunto. Si se aplica la actual normativa de primarias a la oposición, el resultado será el mismo de 2019, un gasto inútil que obliga a candidatos establecidos a que se presenten en una primaria que los ratifique. Todos los que cumplan esta formalidad absurda pasan a competir entre sí en las elecciones generales, dividiendo nuevamente el voto opositor. La misma división del voto opositor se da bajo las propuestas de los vocales Vargas y Tawichi. La de Tawichi excluye a los binomios que no lleguen al 3% del voto válido. Los binomios opositores que sobrepasen esta barrera pasan a competir en las elecciones generales, dividiendo el voto opositor entre 2 o 3 candidatos que pasarán esa barrera. Ahora veamos cómo lo que haga el MAS le afecta a la oposición. Si un MAS reunificado corre bajo una sola sigla, la ley actual permite que Arce y Evo compitan entre sí. Si eso es lo que hacen, uno de ellos pasa a las elecciones generales y el otro lo apoya. Los masistas distanciados por la división votan por un mismo binomio. Si la oposición va dividida, la reunificación del MAS le da un segundo golpe. Si un MAS dividido se presenta bajo 2 diferentes siglas, bajo la ley actual, cada sigla tendría que organizar una competencia interna entre al menos 2 binomios. Si la oposición va dividida, lo probable es que los 2 binomios, uno encabezado por Arce y el otro por Morales, pasen a la segunda vuelta.
En todos estos casos, la oposición quedaría fuera de combate por otros 5 años. Paso a presentar mi propuesta alternativa. Lo hago en 10 puntos que son más bien técnicos que políticos. Procedimiento para acordar un candidato que pueda ganar el 2025. 1. Los precandidatos que estén de acuerdo con esta propuesta acordarán el siguiente procedimiento para nombrar una persona que los representará en cualquier configuración de primarias, así como en las elecciones generales de 2025. El mecanismo que lo planificará y coordinará se denominará Plataforma de Unidad Posible. 2. Plunipo. 2. Los miembros de Plunipo firmarán un acuerdo comprometiéndose a respetar el resultado de este proceso y brindar su apoyo al que salga ganador. 3. Plunipo designará un grupo de profesionales intachables e imparciales para conducir los detalles técnicos del proceso, grupo que se denominará Comisión Técnica de Primarias de Oposición, COTEPROP. COTEPROP organizará un primer y un segundo debate entre los precandidatos que conformen Plunipo, determinando el presupuesto, el formato, los temas, los moderadores, las fechas y el financiamiento que puede provenir de los miembros de Plunipo, así como de otras fuentes interesadas. 5. Las empresas encuestadoras serán seleccionadas por COTEPROP en consulta con Plunipo para asegurar que todos los precandidatos participantes y sus partidos o alianzas estén de acuerdo en que estas firmas no se parcializarán con ninguno de ellos. 6. COTEPROP propondrá que estos debates sean patrocinados por actores tales como la Asociación Nacional de Periodistas, la Confederación de Empresarios Privados, la Conferencia Episcopal, las asociaciones de profesionales y otros grupos interesados. 7. COTEPROP dispondrá una amplia cobertura mediática apuntando a que cada debate sea transmitido en cadena por las radios y las televisiones interesadas y cubierto por los medios impresos y digitales, previa a una intensa campaña que publicite su importancia, fecha, contenido y participantes. 8. Las primeras encuestas se llevarán a cabo inmediatamente después del primer debate. Un segundo debate enfrentará a los 3 finalistas de estas primeras encuestas. Inmediatamente después de este segundo debate se realizarán las segundas encuestas que determinarán el o la finalista de este proceso. 9. Los que no salgan en el primer lugar y la última encuesta se integrarán a la campaña del que salga primero, pasando a formar parte de las comisiones de Plunipo, donde se determinarán las listas de candidatos a la asamblea. Se redactará la propuesta de gobierno y se diseñará la estrategia electoral. 10 y último, Plunipo invitará al candidato del gobierno y, si fuera el caso, al candidato que surja de otra facción del MAS, para que participen en una nueva serie de debates con la persona nombrada por este proceso. Denme 2 minutos para analizar la objeción principal que se puede plantear a esta propuesta. El artículo 210 de la Constitución Política del Estado dispone en su segundo inciso que la elección interna de los dirigentes y las dirigentes y de los candidatos y las candidatas de las agrupaciones ciudadanas y de los partidos políticos será regulada y fiscalizada por el órgano electoral plurinacional que garantizará la igual participación de hombres y mujeres. Si se aplica el espíritu ultracentralista de la Constitución actual, se puede concluir que este artículo prohíbe toda actividad electoral que no esté supervisada y regulada por el Tribunal Supremo Electoral. Punto. No importa que no se refiera de una manera explícita a los ciudadanos que estén interesados en conformar grupos con miras a un objetivo lícito. Sin embargo, el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, en sus incisos 4, 5 y 6, estipula que las bolivianas y los bolivianos tenemos los siguientes derechos civiles y políticos.
El cuarto dice, a la libertad de reunión y asociación en forma pública y privada con fines lícitos. El quinto, a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. Y el inciso sexto, a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva. La redacción del artículo 210 no se refiere a reuniones que uno o más ciudadanos pueden convocar bajo el artículo 21 con fines lícitos para formar grupos de discusión, clubes políticos, alianzas, coaliciones y consorcios informales entre ciudadanos de toda procedencia, así como personas independientes o pertenecientes a partidos políticos. El partido político o coalición de quien resultara nombrado o nombrada por este procedimiento inscribirá a esta persona en el Tribunal Supremo Electoral para todos los efectos electorales, como participar en cualquier configuración de primarias que se apruebe por ley, así como presentar su candidatura presidencial en las elecciones de 2025. La ventaja principal de mi propuesta es que es la única que genera un solo candidato predominante de oposición, minimiza la división del voto opositor y maximiza las probabilidades de que ese candidato salga ganador en el 2025. Gracias por su gentil atención.